Una de las frases que he repetido desde la semana pasada, que me gustó mucho, fue una frase que nos compartió nuestro hermano Miki en la predicación del martes antepasado, si no me equivoco, que decía más o menos de esta manera. Ahí está Miki, que me corrija si no es así. Y decía que la victoria del enemigo no se encuentra en el pecado, sino que la victoria del enemigo se encuentra cuando nosotros no buscamos o no nos acercamos a Jesús. No sé si así más o menos es la frase, hermano, o entendí más o menos. La intención de estas palabras, hermanos, es entender que cada uno de nosotros somos pecadores. Dile al que está a tu lado, eres pecador. Y que indudablemente necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Sí o no? Pero la realidad es de que aunque nos sigamos arrepintiendo de nuestros pecados, todos los días estamos cometiendo muchos errores. No importa cuán santo tú te puedas sentir el día de hoy, o qué tan cerca de Dios te puedas sentir, o a cuántos cultos tú has asistido en la semana, la realidad es de que seguimos teniendo muchos, pero muchos errores. Errores que transgreden la voluntad de Dios, errores que transgreden la palabra y su voluntad, que transgreden la naturaleza de santidad de Dios. Por lo tanto, a eso se le llama pecado. Errores que, aunque nosotros sabemos hacer las cosas buenas, no lo hacemos, y a eso también se le llama pecado. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos cómo tenemos que conducirnos y no lo hacemos. A eso también, hermanos, se le llama pecado. Por lo tanto, pecado es aquello que transgrede la voluntad de Dios, su palabra y su naturaleza de santidad. Pero también pecado es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Entonces, todos los que estamos aquí, como dice su palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Por lo tanto, la victoria de Satanás no puede estar en el pecado, hermano, porque siempre estamos fallando. E inclusive vamos a morir, hermano, teniendo fallas delante de Dios. Es una creencia equivocada decir, es que tengo que estar perfectamente sin ningún pecado para el momento que me encuentre delante del Señor no tenga ninguna falla. Hermano, te vas a morir con pecados. Te vas a morir con pecados que no confesaste. Te vas a morir sabiendo que cometiste muchos errores. Esa es una realidad. Por lo tanto, nuestra salvación no está ligada a nosotros, a nuestras obras, a nuestros pecados, porque siempre estamos fallando. Ojo, no te estoy diciendo que te vayas a pecar. Solamente estoy describiendo que tenemos una naturaleza pecaminosa. Solo estoy describiendo que somos humanos y que cometemos muchos errores, aunque seamos cristianos. Seguimos teniendo muchos errores. Por lo tanto, la victoria del enemigo no está en el pecado. Pero ¿sabes cuándo sí hay victoria? Cuando tú y yo dejamos de acercarnos a aquel que por pura gracia y misericordia y por medio de su sacrificio podemos hallar perdón de nuestros pecados. Vuelvo a repetir por si no nos giró muy bien. La victoria del enemigo está cuando tú y yo, hermano, dejamos de acercarnos a aquel que nos puede perdonar. Cuando tú y yo nos alejamos de aquel que por su misericordia derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. ¿Fallas? Tenemos todos. Morirás con fallas. Pero si nos acercamos a Él, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados. Ahora bien, cuando nosotros vemos la historia de una de las escenas más importantes para el cristianismo, de uno de los eventos más importantes para el pueblo de Dios, que es Jesús colgado en una cruz, porque está llegando el momento clímax del sacrificio, de la pasión de Cristo, del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Estamos en el momento final. 33 años de testimonio para 3 años de ministerio. 30 años de testimonio, hermano, viviendo Jesús encarnado, Dios encarnado en la persona de su Hijo, en la persona de Jesús, para 3 años de ministerio. Y estamos al final. Ha sido traicionado, ha sido aprendido, ha sido flagelado, ha sido golpeado, caminó cuesta arriba cargando una cruz, cayó una vez, cayó 2 veces, cayó 3 veces, lo clavaron a una cruz y ahora se encuentra en una cruz con 2 personas al lado, con 2 malhechores al lado, escenificando una de las imágenes más impactantes, hermano, que nos pueden llevar a entender lo que implica el regalo de la salvación. Porque lo que significa, hermano, la imagen de Jesús en una cruz y teniendo al lado 2 malhechores, significa, hermano, que aunque Él no pecó, que aunque Él no erró al blanco, que aunque Él no cometió los errores, se llevó nuestros pecados en la cruz, clavó nuestras enfermedades, dice Isaías, llevó nuestras dolencias, pagó por cada uno de nosotros. Esa cruz, hermano, significa el pago del pecado que tenía que ser cubierto. Y no había nadie que pudiese cubrir el pago, sino solamente la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él, hermano, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es tuyo ni mío, es un regalo que proviene de Dios, dice Efesios 2:8. La salvación no proviene de lo que puedas hacer, la salvación proviene de gracia. ¿No me entendiste? La salvación no es de lo que puedas hacer, la salvación proviene de la gracia, hermano. Tú y yo somos salvos por gracia. Tú y yo somos salvos por misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que no me paga conforme a mis iniquidades. Y la gracia, que aunque no me paga conforme a mis iniquidades, aún me da algo que no me merezco. Un regalo inmerecido. Tú y yo merecíamos condenación. Tú y yo merecíamos estar en la cruz. Pero sabes, Él ocupó nuestro lugar, no nos puso en la cruz, ocupó nuestro lugar. Y no solamente eso, hermano, derramó hasta la última gota de su sangre para regalarte la salvación. Muchos dicen que la salvación es gratis. No es cierto, la salvación no es gratis. Dile al que está a tu lado, la salvación no es gratis. Dile al que está a tu lado, la salvación no es gratis. Dile al que está atrás, la salvación no es gratis. Dile, la salvación es muy costosa. Dile al del otro lado, para que no se duerma. La salvación es muy costosa. Solamente que alguien ya pagó por ella. Se llama Jesús. No me entendiste, ¿verdad? La salvación es muy costosa. Solamente que alguien ya pagó por ella. Se llama Jesús. Para ti fue gratis. Para Él le costó a su Hijo toda su sangre. Siendo Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Caminó entre nosotros, habitó entre nosotros, hermano. A Él le costó la sangre de Jesús derramada en la cruz. La salvación proviene de Él y solamente es por el inmenso amor. Por eso nosotros citamos constantemente este texto de Juan 3:16.
Porque de tal manera, quiere decir, porque tan grande es el amor, inimaginable es el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero podemos nosotros visualizar a los dos lados, a dos malhechores, que pueden representar el contraste que ilustra el rechazo o la aceptación del Evangelio. Estos dos malhechores a los costados pueden significar o pueden ilustrar lo que implica el rechazar o aceptar el Evangelio, las buenas noticias. Estos dos malhechores pueden simbolizar a muchos de nosotros el día de hoy, cuando aceptamos el Evangelio o cuando rechazamos el Evangelio. Para no hacerlo tan larga, podemos mirar de un lado a un malhechor incrédulo que exige un Mesías que sirva a sus fines. ¿Sí o no? Verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por el otro lado podemos ver, respondió el otro diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? El Evangelio era para los dos, la salvación es para todo el mundo. Estos dos malhechores pueden representar a toda la humanidad. Uno aceptando el sacrificio, aceptando a Jesús, y por otro lado, otro rechazándolo. Tú dirás, pero yo lo he aceptado, por eso estoy en esta iglesia, por eso me congrego, por eso tengo una Biblia en mis manos, por eso sirvo en un grupo de alabanza o en un liderazgo. No, hermano, no te equivoques. El Evangelio no es nada de eso. Es parte, pero no es la esencia del Evangelio. Es parte, pero no es la esencia. Muchas personas vienen al Evangelio pensando o exigiendo, más bien ni siquiera pensando, exigiendo que Dios sirva para sus fines personales. Y ahí es donde nos encontramos a muchos cristianos que dicen, pero yo ya acepté a Cristo, porque quiero que me sane, porque quiero que me ayude en mi economía, porque quiero que saque a mi hijo de las drogas, porque quiero que me quite este dolor. Y eso no es el Evangelio, hermano. No nos confundamos. El Evangelio no se trata de venir para mis propios fines personales, porque Dios puede hacerlo o no puede hacerlo, pero Él sigue siendo Dios. Puede responder un sí, pero también puede responder un no, y Él seguirá siendo Dios. Mucha gente viene diciendo, es que yo voy a la iglesia, Dios me tiene que dar una mejor economía. Ojo, ¿puede hacerlo? ¿O no puede hacerlo, hermano? ¿O no quiere hacerlo? Podrá ser un sí, podrá ser un no, pero eso no es el Evangelio. Él seguirá siendo Dios. Entonces el Evangelio no tiene que ver con mis fines personales. Había un hermano, una persona que ya no es hermano, era primo, yo creo, que mientras todo estuvo bien, él servía a Dios. Un día su papá se enfermó y pasaba siempre cerca de la casa y decía, oren por mi papá, que Dios lo sane, que Dios lo sane, que Dios lo sane, que Dios lo sane. Oramos claramente, su iglesia yo creo que también oró, pero Dios tuvo para bien llevarse a su papá. ¿Sabes qué pasó después? Un día llegó y me dijo, ya me voy. ¿A dónde vas? Estaba enojado. Y dijo, ya me voy a ir a tomar, me voy a ir a emborrachar y a embriagarme. ¿Por qué?
Es que yo le pedí a Dios que me sanara a mi padre y no lo hizo. Dile al que está a tu lado, ¿quién eres tú para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos para exigirle a Dios? La muerte de la cruz, hermano, no solamente era una muerte, era una exhibición ante toda la comunidad de que alguien había transgredido o violentado las leyes romanas contra sus leyes, contra sus autoridades, contra su gobierno. Y el crucificarlo significaba la peor humillación, la muerte que exhibía al malhechor delante de todos, que no era por lo regular para el pueblo romano, sino para los extranjeros, exhibiéndolos en su maldad, en su pecado, en sus errores, en sus transgresiones. Y por otro lado, la muerte de cruz para los judíos significaba maldición. Quiere decir que esa muerte de cruz, hermano, representa lo que tú y yo verdaderamente deberíamos de vivir: vergüenza, dolor, sufrimiento y exhibición, porque tú y yo y nuestra naturaleza es pecaminosa. Oye, dile al que está a tu lado, ubiquémonos, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos? ¿Quién te crees para exigirle a Dios que te conteste en el momento que tú quieres que te conteste? ¿Quiénes somos, hermano, para exigirle a Dios que haga conforme a lo que nosotros queremos? El evangelio se trata de adorarle. El otro malhechor reconoce su naturaleza, reconoce sus circunstancias y se da cuenta que está en la situación en la que está por sus propias decisiones y por sus propios hechos. Él no está ahí victimizándose o escudándose en sus errores. Él está ahí diciendo, mira, tú y yo estamos en este lugar porque nos lo merecemos. Tú y yo estamos aquí porque cometimos errores. Él reconoce su lugar, hermano. No le exige que lo baje. Simplemente él declara sus hechos. Lo que significa el evangelio, hermano, es aceptar a Jesús en nuestro corazón, no por nuestros fines personales ni por lo que quieramos recibir de Jesús, porque podrás recibirlo o no podrás recibirlo, pero al final del día sigue siendo Dios. Aceptamos a Jesús por lo que Él es. Él es mi creador, Él es mi Señor, Él es mi proveedor, Él es, hermano, soberano, Él es el eterno, el sublime y el perfecto. Le acepto en mi corazón porque tengo la necesidad en mi corazón de tener un encuentro con este Creador. Podrá ayudarme o contestarme en lo que yo quiero o podrá no hacerlo, pero Él seguirá siendo Dios. Yo estoy aquí pidiendo y clamando misericordia de Dios. Expongo mis peticiones, expongo mis súplicas, mis rogativas, oraciones. Podrá Él decirme sí, podrá Él decirme no, podrá Él decirme espera, pero Él siempre seguirá siendo mi Dios. El evangelio se trata de reconocerle a Él como único y suficiente Salvador, por gracia, pero el evangelio se trata de reconocer también, hermano, que tú y yo hemos errado delante de Dios, que tú y yo somos pecadores. Por un lado vemos al malhechor que repite la burla de los poderosos. Nosotros, a la verdad, dice el verso 41, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El malhechor incrédulo se burlaba repitiendo lo que los poderosos decían, lo que la gente hablaba. Le pusieron un letrero que decía, ¿qué? Rey de los judíos. Pero no era una declaración de fe,
¿Era qué? Era una burla, hermano, que estaban haciendo. Por el otro lado, podemos nosotros observar a un malhechor arrepentido que confiesa culpa y la inocencia de Jesús. El Evangelio significa aceptarle a Él. El Evangelio significa reconocer mi naturaleza. Y el Evangelio significa un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Viene de la palabra metanoia, que significa un cambio. Ahora, metanoia termina con el prefijo a, que significa nuestro cambio tiene que venir de lo alto. Porque hay muchos cambios, pero si los cambios no provienen de Dios, son cambios pasajeros, son cambios momentáneos, son cambios que caducan. Pero cuando tu cambio, quiere decir, cuando tu arrepentimiento, yo iba hacia el pecado, y cuando mi arrepentimiento es genuino, doy un giro de 180 grados, voy en dirección contraria a la que iba. Ese cambio que proviene de lo alto, hermano, es lo que significa el Evangelio. El que robaba, no robe más, sino trabaje para que con el trabajo de sus manos tenga para compartirle a las demás personas. Eso es un arrepentimiento. Eso es el Evangelio, hermano. Hay gente que dice, yo ya acepté a Cristo, pero en su vida no cambia. Quiero decirte algo, no ha aceptado a Cristo. El ladrón estaba al lado de Jesús, sabía su condición y aún se burlaba de Jesús. Una persona que no se ha arrepentido, no importa en la condición en la que se encuentre, nunca va a cambiar. Pastor, conozco a muchos cristianos, pero su vida no cambia. No son cristianos. Simpatizan con el cristianismo, pero nunca han aceptado a Jesucristo en su corazón. Simpatizan con las ideas de Jesús, simpatizan con la palabra, pero nunca han aceptado a Jesús en su corazón. Una persona que le ha aceptado en su vida tiene un cambio de 180 grados. Es notorio, hermano, que alguien tiene a Cristo en su corazón. ¿No me escuchaste? Es notorio cuando alguien tiene a Cristo en su corazón. Es una realidad. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo me convierto, mis papás, ¿se acuerdan que yo les comentaba que en un cuartito pequeñito donde hacían cultos, que es herrería, pero hacían cultos, mis papás aceptaron a Cristo? Pero 2 años antes ya lo habían aceptado en la casa, en una oración de fe. Estábamos mi familia y la vecina que rentaba en la casa, que se llamaba Petra, y este varón se acercó y nos dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Toda mi familia, doña Petra y yo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en una oración de fe. Pero ¿sabes qué pasó? Mi padre, después de ese día, siguió tomando. Todavía se bautizó una de mis hermanas en el balneario de Los Limones y se llevó mi papá una patona, un Don Pedro, ahí guardadito, para que cuando después de los bautizos se echaran su cuida. Seguía fumando. Mi hermana seguía escuchando música del mundo, bailando, en fiestas. Yo te pregunto, ¿aceptaron a Cristo? ¿Aceptaron a Cristo? Mi mamá siguió con su idolatría. Tenía imágenes de este tamaño, hermano, cuadros así grandotes, en todas, postales, etiquetitas, figuras, en toda su casa. Pastor, ¿pero aceptaron a Cristo? No. Cuando alguien acepta a Cristo de corazón, con un arrepentimiento genuino, su vida cambia, hermano. Pero puedo testificar que después de a los 2 años, cuando en ese cuartito ellos aceptaron a Cristo de verdad, hermano,
Mi papá dejó de tomar. Nunca más lo vi con una cerveza en la casa, ni en la calle. Nunca más lo vi fumar. Nunca más lo he escuchado decir una sola palabra, una grosería. Todas las figuras, todas las imágenes de Guadalupe, del Cristo negro, teníamos al Cristo negro, al blanco, al asiático, teníamos todos los Cristos, hermano. Todos los San Martínez, el Niño Jesús, todas las imágenes que pudieses tú creer o imaginarte, estaban en la casa. Cuando mi mamá acepta a Cristo, todas las imágenes salieron quebradas, quemadas, destruidas. Debe de haber un cambio. Debe de existir un cambio. Entonces, el Evangelio significa que le he aceptado por lo que Él es. El Evangelio significa que yo reconozco mi naturaleza. El Evangelio significa, hermano, que yo me arrepiento de la condición en la que iba y del camino en el que yo iba. Hoy doy un giro de 180 grados, hermano. Por lo tanto, es notorio que Cristo está en mí. ¿Te acuerdas cuando hiciste la oración de fe? ¿Te acuerdas el día que aceptaste a Cristo en tu corazón? Alce su mano, ¿quién se acuerda el día que aceptaron a Jesús? ¿Algo cambió? ¿O todo sigue igual? Si sigues diciendo groserías, si sigues yendo a fiestas paganas, si sigues poniendo José José, si sigues fumando, si sigues, no sé. Considéralo, hermano. Reconsidera tus caminos. Tal vez no has aceptado a Cristo. Muy bien. Por un lado tenemos al malhechor incrédulo que queda cerrado en su incredulidad. Está a punto de morir y ni aún a punto de morir se arrepiente, hermano. Ni aún a punto de morir da pasos atrás. Sigue en su burla, sigue cerrado, sigue buscando lo propio, sigue rechazando la persona de Jesús, sigue cerrado. Por el otro lado encontramos a un malhechor arrepentido que recibe la promesa de la presencia eterna. Cuando tú y yo le hemos aceptado con todo nuestro corazón verdaderamente, en el momento que hay un arrepentimiento genuino y una aceptación, lo que dice su palabra, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y no solamente le confesamos, sino que creemos, una fe activa. Creo que Él, siendo Dios, se despojó, caminó entre nosotros, habitó entre nosotros sin pecado, llegó a la cruz, murió, derramó hasta la última gota de su sangre, resucitó y volverá. Creo en mi corazón, por eso mi comportamiento, mis acciones están ligadas a lo que creo. Creo que Él es santo, creo que Él es bueno, creo que Él es justo. Mi comportamiento se liga a esa voluntad. Entonces, cuando yo le acepto a Jesús en mi corazón, hermano, hoy mismo, hoy, no mañana, hoy, hermano, el destino cambia. Cuando este hombre le dice, solamente acuérdate de mí, Jesús no le respondió mañana ni pasado. La salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios tenía preparado para ti. Hoy, hermano, no mañana. Hoy es el día que si venimos delante del Señor, no importa qué tan pecadores llegamos a ser, no importa qué tantos errores hemos cometido en la vida, el malhechor estaba ahí
en una de las peores muertes porque sus errores los llevaron a ese punto de vergüenza, de dolor y sufrimiento. Yo no sé cuántos errores has cometido. Yo no sé cuántas fallas has tenido. Yo no sé, hermano, cuántos pecados tengas. Y a lo mejor te sientas como el malhechor en la cruz, avergonzado, exhibido. Pero para todos es la salvación. Y si hoy, hermano, tú te puedes ir de este lugar cerrado en tu vida, cerrado en tu conformismo o cerrado en la forma en la que estás y decir, yo así nací, yo así soy y yo así moriré. Adelante. Hay un destino que es el infierno y después el lago de fuego que es la muerte segunda, preparado para Satanás y para todos los que no estén inscritos en el libro de la vida. Pero hay un destino, hermano, que el Señor vino a abrir la puerta gratuitamente para nosotros, estando en su presencia, en las moradas celestiales. Y que si hoy venimos delante de Dios y le decimos, Padre, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, límpiame, ayúdame, entra a mi vida. Hoy, hermano, nuestro destino puede ser distinto. Hoy nuestro destino puede cambiar. Este hombre amaneció siendo un hombre pecador, no teniendo futuro ni esperanza, pero terminó el día en la presencia de Dios. No mañana, no pasado. El Evangelio se trata de reconocer que necesitamos de este Salvador y que Él está aquí con los brazos abiertos para cada uno de nosotros, que Él perdona nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos, que nuestro destino no está marcado por nuestros errores, nuestro destino está marcado por lo que Él hizo por nosotros. Iglesia, la victoria de Satanás no está en el pecado. Seguirás cometiendo errores, seguiremos fallando y pecando delante de Dios. El Evangelio significa que a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores, Él nos da una oportunidad nueva por medio del perdón de su Hijo. Que si hoy venimos con un corazón contrito y humillado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos y para cambiar nuestro destino. ¿Tú quieres que algo cambie, hermano, en tu vida? ¿Tú quieres que tu futuro cambie? Solo ven a Jesús. ¿Tú quieres que tu destino final cambie? Solo ven a Jesús. Vuelvo a repetir, hoy te puedes salir diciendo, yo así soy. Nadie me va a hacer cambiar. Mira, esposo, ¿quieres seguir siendo el mismo golpeador, fumador, tomador, grosero? ¿Así te quieres salir? Puedes salirte, hermano. Tienes el derecho. Pero también puedes venir delante de Dios, reconocer que Él es Dios, pedirle ayuda, porque donde no pueden tus fuerzas, entran las de Dios. El Evangelio es eso, que es Él en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Yo no puedo dejar el alcohol, pero si Él vive en mí, Él me va a ayudar. Mi papá me prometió muchas veces cuando estaba chiquito que iba a dejar de tomar. Me prometió muchas veces, hermano, que iba a dejar de fumar. Buscó muchos cambios, juró y tuvo cambios momentáneos. Pero pasaba el tiempo y volvía a lo mismo. Yo entendí que mi papá no podía por él solo. Hacía promesas, pero no las cumplía porque no podía. Tú no puedes, hermano, dejar de pecar o dejar de hacer lo que te lastima por tus propias fuerzas. Por eso necesitamos a Jesús. Porque cuando Jesús entró en mi Padre,
Él fue quien le ayudó a quitarle todo antojo de alcohol, hermano. Y decía mi papá, la primera semana fue difícil, pero había algo que me decía: yo te he rescatado, yo te he ayudado, yo estoy contigo. La primera semana mi papá decía, no puedo dejar de fumar, y se acercaba más gente a fumar a su alrededor. Y la tentación era fuerte, me contaba. Pero en su interior había algo que decía: yo te ayudé, yo te perdoné, yo estoy contigo. El Evangelio implica que Él está en nosotros, haciendo lo que nosotros solitos no podemos, hermano. Por eso necesitamos su ayuda. Mujer, ¿no puedes perdonar? Yo sé que es difícil, y por ti mismo y por tu orgullo no vas a poder. Porque dices, yo soy Medina, porque yo soy Fernández, pero no eres tú. Es Dios en ti el que te ayudará a perdonar y a ser libre en el dolor que acongoja tu alma. Tu destino puede cambiar hoy. Tu destino puede cambiar hoy si vienes delante de Él, no con burlas, no con exigencia, no sin arrepentimiento, no solamente cerrado a mí me enseñaron así. No, hoy tu destino puede cambiar si le reconoces, si reconoces tu naturaleza, si te humillas delante de Dios, si le pides ayuda. Hoy, hermano, no mañana. Hoy tu destino sí puede cambiar. El tema se llama la lección de amor y gracia. Porque no hay amor más grande que que aquel que dio la vida por uno de sus amigos. Jesús expresó y dijo, vosotros sois mis amigos.